Primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, profesor. A mi grupo le correspondió las enfermedades de los huesos. Mi grupo está conformado por Leonardo Zuleta, Steven Larrota y Sabdiel Rodríguez, quien les habla. ¿Qué son las enfermedades de los huesos? Bueno, básicamente las enfermedades de los huesos son todas aquellas que atacan directamente a nuestro sistema óseo, directamente e indirectamente. ¿Sí? Porque puede que muchas veces algunas enfermedades hagan metástasis y ataquen a los huesos. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que directamente atacan al hueso. ¿Listo? Y que no dejan que el sistema óseo cumpla con su correcto o normal funcionamiento. Sabemos que el sistema óseo es el encargado de pues ayudarle al ser humano a realizar tareas básicas como el movimiento. Sabemos que el sistema óseo es el encargado de mantener el sistema muscular. Todos los otros sistemas están arraigados al sistema óseo, ya que este es el encargado de soportar básicamente con los otros sistemas. Bueno, hablemos del cáncer de huesos. El cáncer de huesos, o comúnmente conocido como los tumores en los huesos o sarcomas, son aquellas afecciones que, como su nombre lo indica, causan esos tumores en las articulaciones de los huesos o en las uniones de los huesos. Muchas veces también estos sarcomas pueden extenderse a uno o más huesos, pero además de esto pueden extenderse a otros órganos como el corazón, los pulmones, el cerebro y todo lo demás. Sin embargo, pues existen varios tipos de sarcomas o cáncer de hueso que vamos a nombrar a continuación. Bueno, hablemos de el osteosarcoma. Primero que todo tenemos que decir que es el tipo de sarcoma más común dentro de los sarcomas que afectan a los huesos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del osteosarcoma? Principalmente, surge de células que forman huesos y que son llamadas osteoblastos en tejido osteoide. ¿Qué quiere decir? Tejido óseo inmaduro. ¿Listo? Bueno, surge en una etapa juvenil en pacientes de menores de 25 años aproximadamente. También se dice que las personas que sufren la enfermedad de Payet, que es una afección ósea benigna, esta afección se trata de básicamente que es una formación anormal de células óseas. ¿Listo? Se dice que las personas que sufren esta enfermedad tienen más posibilidad de desarrollar con el tiempo osteosarcoma. Entonces básicamente es esto, el osteosarcoma, una afección que lo que hace básicamente es que el hueso o el tumor crezca con el tiempo y se desarrollen más y más células ahí hasta que haya que hacer una operación para retirar el tumor. Seguimos con el condrosarcoma. Esta es la segunda más común entre los sarcomas. Este se origina en el cartílago, principalmente en el cartílago, en la pelvis, en la parte superior de la pierna y en los hombros. Este sarcoma se dice que crece lentamente, pero que en algunos casos puede crecer muy rápido y también tiene la capacidad de extenderse a otras partes del cuerpo. ¿Listo? El riesgo de padecer esta afección aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir? Que los adultos de edad media y ya adultos mayores tienen más riesgo de padecer condrosarcoma. Bueno, hablemos del tumor de Ewing, el cual es el tercer tipo de sarcoma o el tercer tipo de cáncer de hueso más común.
y también es el segundo más común entre los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque pues simplemente se desarrolla más entre los niños o las personas menores de 30 años que ya en las personas de una edad media o avanzada. Este se desarrolla en la pelvis o en la pared torácica. Un ejemplo de esto son las costillas o los omoplatos. También se puede desarrollar en los huesos largos de las piernas y de los brazos. Estos tumores por lo general son o llegan a ser bastante grandes. ¿Listo? Y encontramos también los, como en cuarta posición, los cordomas, que son unos tumores raros y se forman en los huesos de la columna vertebral. ¿Listo? Generalmente esto le pasa a las personas mayores, a los adultos. Y cuando se presenta en personas de una edad, de poca edad, como los jóvenes o los niños, normalmente se encuentran en la base del cráneo o de la columna vertical, en el cuello. Aquí los hombres tienen una desventaja frente a las mujeres, ya que son diagnosticados casi 2 veces más que las mujeres con cordomas. ¿Listo? Lo bueno, o bueno, digamos que el lado positivo de este tipo de cáncer de hueso es que no tiene la capacidad de extenderse a otros órganos, a otras partes del cuerpo. Este no es como el tumor de Ewing que hablamos anteriormente. Bueno, hablemos del fibrosarcoma. ¿Qué es el fibrosarcoma? Este tipo de cáncer de hueso se desarrolla en los tejidos blandos cerca de los huesos. ¿Listo? De las piernas, de los brazos o de la mandíbula. Antes que en los huesos externos. ¿Qué quiere decir? Que es un cáncer que sí llega a los huesos, pero inicialmente se desarrolla en los tejidos que están cerca a ellos, a los huesos, a la parte externa de los huesos. Por ejemplo, aquí en la imagen del fondo vemos que el fibrosarcoma está en los tejidos que están cerca de la rodilla, como lo podemos observar. Entonces, ¿qué pasa? El fibrosarcoma inicia acá y va comiendo tejido blando, hasta llegar al hueso. Lo que quiere decir que hace metástasis. El fibrosarcoma sí tiene la capacidad de extenderse a otras partes del cuerpo. Bueno, también tenemos el linfoma no-Hodgkin de hueso primario. Esta es una enfermedad que es muy extendida según los médicos y por lo general afecta muchos huesos del cuerpo. Digamos que básicamente esta enfermedad hace metástasis, ¿sí? Porque el linfoma no-Hodgkin aparece en un nódulo linfático y de ahí él hace metástasis a otras partes del cuerpo y por lo general están los huesos, el hígado y los pulmones. Entonces por eso es que el linfoma no-Hodgkin de hueso primario es esta afección del linfoma no-Hodgkin, pero en los huesos. ¿Listo? Y tenemos los tumores de células gigantes. Bueno, estos tumores de células gigantes son un tipo de tumor en el hueso que puede ser benigno o maligno. O sea, él puede iniciar siendo benigno. ¿Por qué? Porque básicamente el tumor es una agrupación de muchas células. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, están viendo las manos. Aquí en la parte de los dedos, la coyuntura de los dedos, entonces ahí se formaron o se juntaron muchas células. Entonces ahí ya hay un tumor benigno. En el momento es un tumor benigno. Sin embargo, si las células que están ahí llegan a ser cancerosas o cancerígenas, entonces ya ahí pasa a ser un tumor maligno. ¿Listo? Bueno, otra enfermedad de los huesos o que afecta a los huesos es la densidad ósea.
Digamos que esta enfermedad puede ser en uno o varios casos resultar la densidad ósea. Principalmente, como lo veníamos hablando, enfermedades que atacan directamente a los huesos, como el cáncer de hueso, la osteoporosis. Entonces, todas estas enfermedades que atacan a los huesos, por ende, van a causar que el hueso se desgaste y se vuelva más frágil, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo a mano derecha, en la parte superior, donde dice hueso saludable. Como podemos ver, todos los huesos son huecos. Todos los huesos son huecos. Sin embargo, un hueso con osteoporosis es mucho más hueco. ¿Qué lo hace? Lo hace ser muchísimo más frágil a una fractura. Cualquier movimiento brusco o no brusco puede fracturar un hueso. Entonces, cuando un hueso tiene osteoporosis o tiene alguna afección como cáncer, el hueso empieza a desgastarse y esto causa la densidad ósea. ¿Listo? Básicamente, por esa parte puede causarse la densidad ósea. Pero también está la parte de los hábitos de vida saludable. ¿Listo? Entonces, es importante en esta parte de la exposición aclarar que los huesos, todo el sistema óseo del ser humano, tiene la capacidad para ser remodelado por él mismo. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad el sistema óseo de ir reabsorbiendo el hueso viejo, irlo destruyendo y absorbiendo los nutrientes que le sirven e ir formando hueso nuevo. ¿Cómo se forma el hueso nuevo? Por medio del calcio y de las vitaminas y la unión con el proceso de reabsorción y formación del hueso. ¿Qué quiere decir? Aquí, como lo podemos ver en la parte inferior derecha, tenemos la imagen de cómo funciona lo que yo les acabo de decir. Entonces, la primera fase, la fase quiescente, aquí es donde está el hueso y a partir de acá siguen las siguientes fases de reabsorción del hueso. La fase de activación, que en esta fase es donde el hueso empieza a ser, por así decirlo, destruido, el hueso viejo, y empieza a ser moldeado para formar hueso nuevo. Esa fase de activación se dice que dura alrededor de 2 semanas. La fase de resorción, que es donde ya las vitaminas, como el calcio y la vitamina D, que son las que fortifican los huesos, empiezan a formar hueso nuevo. Esta es la fase, digámoslo así, que es la más larga, que son alrededor de 15 días. La fase de activación, que es la siguiente, ya cuando el hueso está prácticamente listo, y la fase de finalización, que ya es donde él pasa de ser hueso viejo a hueso nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todo nuestro sistema óseo tiene la capacidad para regenerarse y ser remoldeado. Se dice que para que todo el sistema óseo sea remoldeado necesita alrededor de unos 10 años. Claro está que con el paso del tiempo y con el paso de la edad en los seres humanos, este proceso puede ser más lento. Digamos que en los primeros 10 años de nuestra vida nosotros remoldeamos nuestro sistema óseo, pero ya después de los 20 años, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, este proceso puede tardarse más, debido a que pues ya nuestras células, las células de nuestros huesos ya no tienen esa capacidad para regenerarse rápidamente. ¿Listo? Y como tercer factor de la densidad ósea tenemos la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que no me alimento bien con fuentes de calcio, fuentes de vitamina D,
todas estas fuentes de vitamina que le ayudan a nuestros huesos a regenerarse, pues ¿qué va a pasar? Que pues el proceso que estábamos hablando anteriormente de remodelación va a tardar muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que come leche, yogur, queso, cereales, salmón y además de eso toma suplementos, dura 10 años para que su sistema óseo sea remoldeado completamente. La persona que no lo hace, que no se alimenta bien, pues va a tener una prolongación en este tiempo, ¿no? De unos 15, 12 años. Bueno, eso va dependiendo también de la persona. Además de esto, se dice que las personas que fuman y las personas que toman alcohol en exceso tienden también a tener una densidad ósea baja. ¿Qué quiere decir? Que los huesos no van a ser tan fuertes, no van a ser tan saludables y por ende van a tender a fracturarse más fácilmente. Esto es importante que nosotros como futuros educadores físicos lo tengamos muy claro y le enseñemos a nuestros estudiantes en las escuelas o colegios desde edades muy tempranas que los huesos son uno de los puntos más importantes de nuestro cuerpo, porque los huesos nos mantienen, nos ayudan a mantener nuestros músculos en su lugar, nos ayudan a ejercitarnos, nos ayudan a realizar todas las actividades diarias que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestros niños no tienen clara la importancia de los huesos, no tienen claro que se tienen que alimentar correctamente, no tienen claro que no tienen que estar por ahí de pronto fumando, tomando, porque para nadie es un secreto que ya hoy en día los niños y jóvenes a los 13, 14 años ya es normal que por ahí estén tomando, que salgan de fiesta y estén por ahí fumando en los vicios. Entonces es muy importante que nosotros les tengamos claro esto en nuestras clases de educación física y le demos la importancia que el sistema óseo eh, se le ha venido perdiendo. Entonces con esta parte yo finalizo mi exposición. Muchísimas gracias. Continúa mi compañero.